Bienvenidos de vuelta y ahora Emma Cadenas analiza cuáles han sido las implicancias a nivel político de este anuncio de liberación del presidente Alberto Fujimori. ¿Hay algún tipo de acuerdo con las fuerzas políticas en el Congreso? ¿Qué traman? ¿Qué va a pasar? Entérese a continuación. Unos celebraron la noticia frenéticamente como si Perú hubiese ganado el Mundial. Otros, en cambio, están en pie de guerra. Desde una moción de vacancia hasta un fallo del Tribunal Constitucional devolviendo el indulto a Alberto Fujimori, la polarización del país ha vivido nuevos capítulos uno tras otro en una semana intensa y crispada. Pero la liberación del expresidente nos pone de cara a consecuencias jurídicas y políticas imprevisibles. Regresará a prisión. Desde el punto de vista interamericano no debería proceder, yo discrepo. Este podría ser el final de una historia que tomó por sorpresa a los peruanos. Pero es importante entender el contexto en que ocurrieron los hechos. A favor, 76 votos y 41 en contra. Se ha aprobado la admisión a debate de la moción de vacancia. Ya había sido una sorpresa que el lunes 14 el Pleno del Congreso aprobase con 76 votos a favor la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo. Un día después, con su patético discurso del martes 15, la suerte parecía echada para el profesor. 4% y más de 3 millones de inmunizados con 2 dosis, lo que a su vez representa el 42%. Hemos logrado incluir financieramente a más de 2 millones de ciudadanos y ciudadanas mediante cuentas, DNI y billeteras. Lo cierto es que a partir del miércoles 16 se producían giros inesperados. La interpelación al ministro Hernán Condori al final condujo a nada. Así que consideramos que ha sido satisfecho en parte las respuestas durante este proceso interpelatorio. En ese contexto llegó el jueves 17. Alberto Fujimori fue indultado en diciembre de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Se cuestionó entonces las formas, razones y circunstancias del indulto. Se atribuyó a una negociación bajo la mesa con Kenji Fujimori y los Avengers. Finalmente, esa decisión humanitaria le costó a Kuczynski la presidencia. La historia que ha retomado el Tribunal Constitucional se gestó en este punto. Los deudos de las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos llevaron el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una decisión que a mucha gente ha tomado por sorpresa, porque ya se considera el tema zanjado, y recién el miércoles por la tarde avisaron que había un habeas corpus en el Tribunal Constitucional. Y efectivamente lo que ha hecho el tribunal es anular la anulación, con lo cual ha restituido el indulto. El asunto de fondo es uno solo. Y la Corte Interamericana ha señalado que acusados o sentenciados por lesa humanidad no califican ni para el indulto ni para la amnistía. El problema es que Fujimori no fue condenado por lesa humanidad. Lo dice la propia sentencia, lo dice el presidente de la sala, que en ese momento fue el doctor San Martín, y lo reconoce mucha gente. Entonces la pregunta es, si no ha sido condenado por lesa humanidad, ¿por qué se lo considera delincuente de lesa humanidad? Porque la sentencia, de manera abusiva, yo creo que inmoral, le pone al fallo una sobrecalificación. Entonces, jurídicamente no ha sido considerado, no ha sido condenado por delito de lesa humanidad. Pero todo el mundo lo considera, la Comisión considera, la Corte considera, las organizaciones de derechos humanos consideran, las víctimas lo consideran. Y por esa razón, la propia Corte Suprema fue que anuló el indulto.
por considerar, entre otras cosas, que no se habían dado porque era un delincuente de lesa humanidad. En ese sentido, el pronóstico jurídico es reservado. Como es básicamente un problema ideológico, yo creo que al final hay grandes posibilidades que la Corte anule la sentencia de ayer y que Fujimori regrese a prisión. Las consideraciones humanitarias tendrían que prevalecer, pero la interferencia ideológica lo impide. No se trata de un tema de impunidad, porque Alberto Fujimori fue extraditado, procesado, condenado y se le impuso una pena privativa de la libertad de 25 años por delitos graves. En principio, todos los seres humanos, por más execrables que puedan haber sido los crímenes que han cometido, son seres humanos. Y la vida es la esencia del sistema interamericano, la protección de la vida, que estamos acá frente a una medida de carácter humanitaria. No han faltado las suspicacias sobre el momento en que el Tribunal Constitucional falla sobre el indulto. El indulto Fujimori de alguna manera le juega a favor al gobierno por varios motivos. En parte porque distrae la atención de todos los temas de corrupción y de ineptitud del propio gobierno. Y por otro lado porque, claro, le da esta herramienta para congraciarse con la izquierda. Entonces, ¿el indulto le cayó del cielo o del infierno a este gobierno? Mira, yo la verdad es que no creo que vaya a influir mucho. Yo creo que es prácticamente imposible que se vaya a vacar a Castillo. No existen 87 votos en el Congreso. No creo que Castillo requiera hacer mayor cosa para cambiar una situación que en realidad no lo perjudica. El fujimorismo descarta también la posibilidad de componendas. Lo tomamos, la verdad, con mucha alegría para que el presidente Fujimori pueda pasar los últimos días al lado de su familia. Este indulto humanitario fue dado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. No tiene absolutamente nada que ver con el Ejecutivo, con el actual presidente Castillo, ni ninguno de sus ministros. Nuestros votos hablan por nosotros. El panorama se irá esclareciendo y veremos, más allá de lo estrictamente jurídico, cuál es el desenlace político de este episodio. ¿Quién al final quedará chino de risa? En el Perú tenemos que madurar como sociedad y como país. Somos un sálvese quien pueda, un proyecto fallido, un potencial desaprovechado, un país dividido por el odio. Somos un pueblo al que le han arrebatado la memoria, sin conexión con aquel largo sufrimiento que ha significado nuestra dolorosa historia política. No es justo ni correcto aprovechar el paso del tiempo para torcer los hechos. El expresidente Alberto Fujimori no es todo malo ni todo bueno. Es tan héroe como villano, pero nos cuesta tanto entender que la realidad no es una dicotomía recalcitrante entre el blanco y negro. Hay siempre una extensa área gris donde suele asentarse la verdad. Entender que la vida es así es señal de auténtica madurez. Estamos muy lejos de eso en el Perú. Alberto Fujimori, ingeniero, padre, catedrático, político, el simpático chinito que le volteó el partido a nada menos que Mario Vargas Llosa, uno de los más reconocidos e ilustres líderes intelectuales peruanos. Ahí ya se vislumbraba su astucia y olfato político. Recordemos el venenoso cierre del debate presidencial del año 1990. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Sin embargo, esto no tiene nada de gracioso. Yo denuncio ante la opinión pública mundial este tipo de campaña inmoral, que es una falta absoluta de respeto por el pueblo peruano y por el ejercicio honesto del periodismo. Si las cámaras pudieran enfocar. ¿Periodismo serio? Ya. Fujimori dando cátedra sobre periodismo responsable es como Miguelito Barraza condenando el alcoholismo.
Para empezar, el gobierno fujimorista, de manera grotesca, compró las líneas editoriales de los principales canales de televisión. Aquí los crucillats se mojan los labios ante los fajos del DOC. 1, 2, 3, 4, 5, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 1 millón. 1, 2, 3, 1 millón. ¿Qué nivel de corrupción, no? Por eso el antifujimorismo es tan fuerte. Justificado no, conveniente para el momento, no, lo que quiera. Pero la gente que odia a Fujimori puede seguramente hallar muchas razones para hacerlo. No solo prostituyó a los medios, también utilizó como chaveta a los llamados diarios chicha, en cuyas portadas salpicaba difamaciones cotidianas contra sus adversarios. Esta me gusta, es una verdadera obra de arte. Andrade reconoce ser marrano, pero no chabón como Castañeda Locio. También en el infame El Chato. Gringa jugadora besa a Toledo solo para fotos. Ñorza es más teatrera que la gringa Inga, pero lo adorna rico cuando no la ven. Usaron al periodismo como un trapeador. Ahora nos quejamos de cómo Vladimir Putin aplasta a sus opositores, ¿no? Casos como este nos indignan. Nos llega esta imagen de una joven rusa a la que los periodistas le están preguntando si cree que la van a detener por protestar contra la guerra. Ella muestra un cartel con un mensaje en contra de la invasión y sin que apenas le dé tiempo a responder a la prensa, como ven, se la llevan detenida. Bueno, el 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori perpetró un autogolpe y cerró el Congreso. Ese día las redacciones fueron invadidas por soldados armados. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, se lo recordé a la entonces congresista fujimorista Úrsula Letona, cuando ella presentó un proyecto de ley que tenía el potencial de intimidar a directores de medios de comunicación. Las cosas hay que decirlas por su nombre. Todo eso estuvo mal y efectivamente no puede volver a repetirse. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Sin embargo, hoy se habla mucho de la posibilidad de que el presidente Pedro Castillo esté buscando generar las mismas condiciones para cerrar el Congreso. Por favor, ¿no hemos aprendido nada? Aquí le refrescamos un poco la memoria con la escalofriante detención de Raúl Ferrero Costa, en ese momento decano del Colegio de Abogados y senador de la República. No sea valiente. Súbase, súbase. Suba el carro. Suba el carro. Ese que digo que no soy decano del Colegio de Abogados. Acá se retira. Sube el carro, señor. Sácalo, maricón. ¿Cómo ha dicho? No soy decano, no ofrecido. No soy decano. ¿Por qué? ¿Y qué se cayó usted, cara? ¿Qué se cayó? Abre, pues, saliente. Son imágenes para el olvido, pero que no podemos olvidar. Entonces, hoy no podemos solo recordar lo bueno de un personaje tan complejo como Alberto Fujimori. No es justo ni responsable. Aún así, debemos ser capaces de entender que independientemente del autogolpe, que evidentemente fue antidemocrático y es un hecho que sin duda debemos condenar, se hizo un trabajo muy completo, incluyendo a todos los representantes de los partidos de todo el espectro político, y se forjó un documento que dio pie a un desarrollo económico sin precedentes en nuestro país, la Constitución de 1993. El trabajo que se hizo fue extraordinario, a pesar de que el proceso nació de un autogolpe. Así es la vida, complicada, pero hay que saber darle lectura correcta a las cosas que suceden. El nuevo Congreso Constituyente designó un grupo de trabajo para redactar la nueva Constitución, cuyo presidente era Carlos Torres y Torres Lara, el padre de Miki Torres. El vicepresidente era Enrique Chirino Soto, el padre de Pati Chirinos. También contó con la colaboración de emblemáticos legisladores de izquierda como Henry Pease, el padre del nabo de Super Mario Brothers. En el exhaustivo proceso participaron Lourdes Flores Nano, nuestro hoy compañero en Willax, Pepe Barba, Carlos Ferrero Costa, una joven Marta Chávez y también Fernando Olivera, que prefería trabajar desde el baño. Fueron invitados especialistas de toda índole: Manuel Aguirre Roca, Fernando de Traseñís, Domingo García Belaúnde, Marcial Rubio de la Católica, Gastón Soto Ballenas y los actuales miembros del TC Ernesto Blume y José Luis Sardón.
Por eso cuando me dices que la nueva Constitución la van a redactar Cerrón, Bellido y Bermejo, te digo, no gracias. Verán, hay que entender que sí hubo cosas positivas para el país durante el gobierno de Fujimori. No está mal admitirlo. Se puede señalar la corrupción, excesos y delitos, además de reconocer lo bueno de su gobierno. Es igual que con Alan García. Su segundo gobierno fue excelente para el Perú. Crecimiento sin precedentes y gran estabilidad. ¿Hubo corrupción? Sí, como lamentablemente ha habido en todos los gobiernos recientes. El presidente aprista tomó una decisión severa y la verdad es que jamás será juzgado. Nunca se podrá determinar si era culpable o no. Todo eso no quita el hecho de que fue sin lugar a dudas el más talentoso orador y uno de los más hábiles políticos de nuestra historia. Dicho esto, también es necesario mencionar que el primer gobierno de Alan García fue un desastre. La hiperinflación desatada nos volvió a todos millonarios. Sí, este billete existió y es una burla. 5 millones de intis. La gente lo llevaba en el bolsillo. Desabastecimiento y colas. Un caos. Eso lo corrigió a duras penas el gobierno de Alberto Fujimori. Que Dios nos ayude. Lo gracioso es que el chino aplicó el shock. Es que no había otra tampoco. Pero en campaña, el único que había sincerado ese camino fue Mario Vargas Llosa. Y por eso le metieron harto palo. Es más, los apristas lanzaron este famoso spot al respecto. Inflación al 30.000%. Fábricas que se cierran. Chacras abandonadas. Minas paralizadas. Salarios que se esfuman. Desempleo total. Hambre. Más violencia. Más destrucción. Comerciales políticos, lo de mi época. En fin, el chino resolvió la crisis económica y con la nueva constitución ordenó al país y generó las vías del desarrollo y crecimiento. El problema de la distribución de la riqueza para generar polos de desarrollo estratégicos, donde más se necesitan, no es por la Carta Magna, es por la ley de descentralización mal aplicada. No se hizo bien la transferencia de facultades a los gobiernos regionales. No todos estaban igual de preparados. Eso lo seguimos pagando caro hoy los peruanos. Es más, los peores líderes políticos, los más corruptos y tóxicos para el país, han salido de allí. Vladimir Cerrón y Martín Vizcarra, muy amigos por cierto, que hoy manejan los hilos del poder. Esto quedó claro con la designación formal del socio político del Lagarto, Daniel Salaverry, como consejero presidencial esta semana. Alberto Fujimori nos encaminó a la prosperidad económica, pero a la vez destruyó por dentro a las instituciones democráticas. Tomó el Poder Judicial. Ahí, uno de los operadores claves de Montesinos fue Alejandro Rodríguez Medrano. El problema, que también tenemos que tener presente, es que el nuevo fujimorismo no logra desmarcarse del todo de su pasado. Hoy ese mismo personaje, condenado por tráfico de influencias, aparece en el actual Congreso como asesor del legislador Luis Cordero. Ex operador de Montesinos, es el gurú jurídico de congresista fujimorista. Alejandro Rodríguez Medrano, que en los 90 era considerado el hombre del DOC en el Poder Judicial, hoy figura como encargado del departamento jurídico de una asociación creada por el legislador Luis Cordero. No solo fue la toma del Poder Judicial, también el Ministerio Público servía a los intereses de Fujimori y Montesinos. Ahí estaba la inefable Blanca Nelida Colán. Pero nuevamente, en el Perú no se aprende de los errores. Los revivimos una y otra vez. Ahora tenemos a Zoraida Ábalos, que viene blindando la corrupción presidencial a cambio de sabrá Dios qué cosas. Ya sabemos que Omar Tello protegió a los dinámicos del centro en la campaña. Y antes de eso, quiso quitarle la investigación por corrupción contra Vizcarra a Germán Juárez del equipo especial. Hoy Karelim López ha denunciado que un primo de este fiscal la buscó para decirle que todo estaría bien. La incómoda colaboradora eficaz asegura además que hay un contacto entre el presidente y la fiscal de la Nación. Esta semana El Comercio hizo mención de un informe que hacía referencia a más presiones que ha recibido Karelim López. Karelim López revela presiones de personajes cercano al primer ministro Torres para que denuncie a fiscales de lavado de activos Rafael Vela y Lustaquire.
Según documento fiscal, la lobista afirma que el pedido provino del entorno del primer ministro Aníbal Torres y que incluye que César Nakazaki deje de ser su abogado. Adivinen cuál era el objetivo: desacreditar a los fiscales de lavado de activos y así mandar todo el caso, ¿dónde? Sí, adivinaron, al sistema anticorrupción que supervisa Omar Tello. Seguimos igual, no hemos aprendido nada. Entonces ven, poder definir una postura justa respecto de lo que significó Fujimori para el Perú es difícil. Lo más sencillo es odiarlo o amarlo incondicionalmente. Pero eso nunca es bueno. Es lo más fácil, eso sí. De ahí provienen las hordas de Fujimori nunca más, que finalmente han terminado avalando un gobierno filoterrorista con un aterrador plan de gobierno autoritario que de manera silenciosa se va poniendo en marcha. Y aquí lo paradójico de todo esto: el logro más importante de Fujimori, a pesar de todos sus defectos, fue haber vencido al terrorismo que nos tenía en jaque. Hoy esas mismas fuerzas oscuras han regresado escondidas debajo de un sombrero con una alianza nefasta con organizaciones regionales que buscan infectar al Perú con ideas retrógradas que terminarán demoliendo las pocas instituciones democráticas que nos quedan. Debido a que el TC declaró fundado el habeas corpus, que significará en última instancia la liberación de Alberto Fujimori, ahora desde lo más alto del gobierno aprovechan para disparar contra el máximo intérprete de la Constitución. Yo siempre he estado en desacuerdo con la existencia del Tribunal Constitucional. No solamente, por supuesto, con esta decisión, sino con otras decisiones anteriores que son contrarias totalmente a la Constitución y al ordenamiento jurídico en general. No dan puntadas sin hilo. La reacción viene desde varios frentes. Lo están aprovechando muy bien. Guido Bellido: estamos elaborando un proyecto de reforma constitucional con el fin de regular mejores mecanismos de elección de miembros del Tribunal Constitucional. No más injusticia e impunidad. Aquí Vladimir Cerrón, desde su cuenta de Twitter: se ha presentado una magnífica oportunidad, dice, ante los ojos del pueblo peruano, para que el presidente Pedro Castillo proceda a una reforma judicial integral en el país. Las instituciones neoliberales no dan más. ¿Instituciones neoliberales? Son instituciones democráticas. ¿Así funciona la cosa? Cuando no nos gusta un fallo, la solución es borrar a todo el órgano que lo emite. César Romero, reportero de Judiciales del diario La República: la presión ciudadana sí puede presionar al TC y modificar su decisión y motivar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a tomar una decisión en el menor tiempo posible, una decisión que evite la liberación de Fujimori. Efectivamente se convocó una marcha, pero no hubo mucha gente. Aún así, aparecieron las voces indignadas de siempre. Estamos en contra de esta decisión que es arbitraria, que termina avalando un indulto que fue ilegal, que fue producto de una componenda entre PPK y Kenji Fujimori, ¿no? Bueno, sí se demostró que el indulto otorgado fue negociado con Kenji. Por eso finalmente cayó el viejo PPK. Todo gracias a las movidas de Moisés "La Mano Sas" Mamani. La mano Sas. Pero también es cierto que la salud del presidente Fujimori sí está resquebrajada. Es verdad que está muy enfermo y debería irse a casa. Eso es precisamente lo que significa un indulto humanitario. Las enfermedades existen. Hasta César Hildebrand, enemigo acérrimo de Fujimori, ha dicho lo siguiente: Alberto Fujimori está muy enfermo, entonces digo que sí, que se vaya a su casa. El periodista César Hildebrand se mostró a favor de que el presidente Alberto Fujimori cumpla su condena en su domicilio, pero mantiene una posición crítica sobre su gobierno. Saben que me quisieron matar, saben que lo he combatido, dijo. Este es un acto noble de Hildebrand. Desde las cloacas del CIN de Montesinos se urdió un plan, conocido como el Plan Bermuda. Bermuda, para callarlo. Ahí está todo. Se desprende de Leonor La Rosa y también de Mariela Barreto, que fue descuartizada por el Grupo Colina precisamente por haber soltado información. Cosas terribles, realmente. Aún así, Hildebrand deja de lado el odio y, dice, se siente capaz de pedir clemencia. En su columna Matices del viernes escribe: hoy Alberto Fujimori es el pasado que le toca las puertas a la sensibilidad y al don de la generosidad.
Si fuéramos como él, las cerraríamos. Que las abramos es la confirmación de un triunfo moral que nos enriquece como seres humanos. Anaí Durand y compañía, sin embargo, no sienten piedad. Eso sí, no reclaman cuando hay indultos a terroristas, que son la mayoría de los indultos otorgados, como recordó César Nakazaki en el programa Veto a Saber esta semana. Que el 80% de indultos humanitarios sin que nadie reclame han sido otorgados a terroristas. ¿Y por qué odia tanto a Fujimori Anaí Durand? Bueno, porque el chino le puso el traje a rayas a su exnovio, el feroz emerretista chileno Alejandro Astorga Valdés. De igual manera, el rabioso radical Guillermo Bermejo publicó: liberar a Fujimori sería un claro indicio de cuán podrido está el TC. A nombre de las miles de víctimas de la dictadura y de los peruanos que luchamos por derrotar al sanguinario régimen, me opongo tajantemente a la impunidad del dictador. Ni olvido ni perdón, ni reconciliación con los asesinos y ladrones del pueblo. Yo creo que es al revés. Bermejo y Durand, ambos han sido investigados por sus cercanías con personajes vinculados a organizaciones terroristas. ¿No deberían ser los que estuvieron cerca de la subversión los que tengan que reconciliarse con la sociedad civil que pagó con tanto dolor la demencial embestida del terror contra víctimas inocentes en todo el Perú? Yo sí estoy dispuesto a conciliar, pero primero acepten y pidan perdón. No traten de tomar el poder y borrar su sangrienta historia. Ahí sí, yo les diría, ni olvido, ni perdón. Y aquí viene lo más importante que hizo Alberto Fujimori: vencer al terrorismo. En su gobierno se logró capturar a la cúpula de Sendero Luminoso, incluido al temido mandamás Abimael Guzmán Reynoso. También durante su gobierno se logró llevar a cabo uno de los más exitosos operativos militares de rescate de la historia, cuando liberaron la residencia del embajador de Japón del asalto emerretista, liderado por el hábil guerrillero Néstor Serpa Cartolini. Ahí está el chino con su chaleco en medio de los comandos. Esa foto no se la puede quitar nadie. Lo lograron. No hay que ser mezquinos con eso. Sin embargo, la pacificación del país no llegó sin excesos. La creación de grupos paramilitares como el Destacamento Colina, liderado por el sanguinario mayor Santiago Martín Rivas, dejaron una estela de dolor y rabia en el país. Las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en los casos de La Cantuta y Barrios Altos son claras violaciones a los derechos humanos. Son delitos de lesa humanidad, así no hayan estado tipificados. Sin embargo, a nivel estrictamente legal, sí es cierto que Alberto Fujimori finalmente fue condenado por ser autor mediato de estos homicidios. El propio presidente de la Sala, César San Martín, asegura: lesa humanidad aún no es contemplada en las leyes peruanas. Dijo San Martín: magistrado precisa detalles de la autoría mediata que utilizó como declaración en la condena de Alberto Fujimori por 25 años. Y sombras. Para hablar más sobre las implicancias que tiene este potencial indulto, que ya se va a hacer efectivo pronto, hemos invitado esta noche a Luis Galarreta, quien es el secretario general del Partido Fuerza Popular, para tocar cómo puede afectar esto al partido y, por supuesto, hacerle preguntas respecto de alguna sospecha que pudiera haber, y de frente te lo digo, Lucho, acerca de un posible acuerdo con el gobierno para que no presionen luego de este fallo del TC. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Solamente, y es bueno señalar, lo que ha hecho el tribunal no es tanto el indulto, ¿no? Lo que ha hecho el tribunal es, digamos, aceptar el habeas corpus, que lo que planteaba más bien era dejar sin efecto esta resolución para varios juristas que no correspondía de un juez, digamos, no es un juez constitucional, porque lo que finalmente dice la Corte Interamericana cuando da el indulto al presidente Kuczynski es que esto debería revisarse, pero en ámbito constitucional, que es lo que ha hecho el tribunal en estos días. Entonces, claro, pero previamente cayó la Corte Suprema, revierten, la Corte Suprema, y el siguiente paso era este habeas corpus que ha resuelto favorablemente con el voto dirimente del TC. Pero solamente dejar claro que no es que el TC le está dando el indulto. No, pero el efecto que tiene que efectivamente se va a salir libre. Yendo a la pregunta, felizmente son áreas e instancias, instituciones separadas, es decir, el Poder Ejecutivo frente a lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Felizmente, Fuerza Popular ha marcado una posición desde un inicio
incluso sin pensar, porque este ha sido algo que nos ha tomado de sorpresa. No es un habeas corpus presentado por un miembro del partido, es un ciudadano que algunos recién lo hemos conocido, en fin, y los abogados han manejado esto por otra vía, ¿no? Entonces nosotros hemos marcado una posición con el gobierno muy clara en relación a los votos de confianza, que no nos da ninguna confianza, obviamente, todos los gabinetes que se han presentado, en relación a la posición de la propia lideresa, que ha dicho que el presidente Castillo debería renunciar, o en todo caso los mecanismos constitucionales de la vacancia o la denuncia constitucional. Y hemos presentado, esta es la segunda moción de vacancia que se presenta con los votos y las firmas, además de Fuerza Popular. Así que eso no cambia, ¿no? Ahora, no es también, y aprovecho tu pregunta y dejarlo claro aquí en Willax, no es que nosotros tengamos que coincidir con las mismas críticas con las que tienen otros grupos de oposición, como tampoco a veces coinciden con nosotros. Es decir, nosotros tenemos claro que el gobierno, hasta hoy día, 7 meses, no ha enmendado su visión de tener ministros cuestionados, filoterroristas, con prontuario, de no resolver los problemas del país, de que cada vez hay menos inversión, la inversión pública se ha desacelerado, la inversión privada definitivamente ya está negativa. Es decir, en los precios del combustible, los precios de los alimentos, el manejo es pésimo. Y creemos que eso se resuelve con la salida del señor Castillo. Pero tampoco quiere decir, y por eso lo dejo claramente, que tenemos que coincidir con aquellos que apoyaron al gobierno, que llegue Castillo al gobierno, que han sido parte del gobierno, por ejemplo, la señora Mirta Vázquez, el señor Ceballos, que cuando recién les meten una patada, recién dicen, no, había corrupción, había tal cosa, pero han convivido con ellos, ¿no? Y entonces cuando ellos salen, empiezan a azuzar para tal o cual acción que tiene que hacer el Congreso. El Congreso está haciendo un trabajo, aprovecho en saludar a la presidenta del Congreso y los grupos de oposición, un trabajo importante, que primero ha sido nivelar la cancha de cómo lo dejó el lagarto Vizcarra, es decir, hacer que el Parlamento no venga un Ejecutivo a cuestionarlo y hacerle cuestión de confianza por barbaridades como reforma constitucional. ¿Cuál es el caso del congresista César Revilla, representante por Piura de la bancada que representas? Supuestamente él ha tenido algún acercamiento con el ministro de Salud, Hernán Condori, él ha dado algunas explicaciones al respecto. ¿Cuál es la versión oficial del partido? Hemos visto una foto, ¿no? Bueno, entonces, esta semana que ha pasado, pues ha habido el pleno, ha habido la presentación, que ha estado el presidente Castillo leyendo lo mismo que leyó Aníbal Torres hace unos días atrás, increíble, pero en fin. Bueno, a ver, los parlamentarios tienen siempre coordinaciones con los ministros. Ha habido una foto de congresistas de Piura, los 5, 6, los 7, son 7 en realidad en Piura, no sé si han estado los 7, diferentes bancadas, salió una foto con el ministro de Salud. Lo bueno que en el caso de Fuerza Popular... ¿Pero le han pedido ustedes explicaciones? ¿El congresista Revilla ha dado algún descargo? Me imagino que en la reunión de la bancada los señores congresistas siempre van a pedir explicaciones cuando hay una situación distinta. Pero a ver, yo he sido parlamentario, entonces las reuniones de algunos congresistas, sobre todo que son de provincia, con los ministros para ver los temas de su región, siempre va a estar ahí. Lo que estaba diciéndote era que lo bueno, felizmente, de Fuerza Popular es que los congresistas se pueden reunir con los ministros para ver las cosas importantes de su región. O sea, no está mal el trabajo de un parlamentario que se reúna con los ministros. O sea, no tenemos la culpa que sean los ministros que hay, pero si de ese ministro depende un trabajo en su región, lo que estaría mal es que ese congresista, que no es el caso de Revilla, por supuesto, haya desaparecido. Ya, pero Kenji hizo eso precisamente respecto de la vacancia. Él negoció votos para darle soporte a PPK precisamente para salvarlo de una vacancia a cambio de que indulta a su padre. O sea, yo entiendo que un hijo quiere hacer todo lo posible para que su padre salga. Y además, Kuczynski, siendo hijo de médico, entendía que estaba en una situación complicada por tema de salud, Alberto Fujimori, pero de eso se están agarrando para invalidar, ¿no? Sí, a ver, lo que ha pasado. Sí, y yo tengo felizmente de que entré a la Secretaría General, porque antes yo no era miembro de la dirigencia del partido. Incluso cuando era presidente del Congreso yo no era parte de la dirigencia del partido como dirigente, pero cuando entré a la Secretaría General uno de los objetivos que nos pusimos, gracias a Dios, se ha cumplido, que es la unidad del fujimorismo y esta situación que hubo antes. Y en ese momento sí es verdad que se trabajó, me imagino, para no la vacancia de Kuczynski, para que no se vaque, pero de ahí a que eso haya sido una contraprestación, eso tendrá que verse. Está en investigación. Que hay una investigación. Pero ahí está pues el material de Mamani. Bueno, ahí estaban hablando, entiendo, en algunos casos más bien de obras con ministros. Creo que aparecían un par de ministros. Pero mira, Augusto, ese caso para mí, cuando dicen eso invalida el indulto, el artículo 118 de la Constitución establece claramente la potestad del presidente de la República.
no te dice cuál es el antecedente. Entonces puede ser discutible. Más, nosotros me acuerdo que dijimos que, bueno, una de las cosas que nos apenaba era que haya salido en esta coyuntura. Fue el máximo el comentario que se hizo por parte nuestra. Pero eso no invalida el indulto. El indulto puede, no sé quién fue que lo dijo, incluso un presidente lo puede dar hasta porque le da la gana. Claro. Puede sonar feo, pero así funciona. Pero no lo hizo así, pues. Así funciona. Hizo una supuesta evaluación Eso, médica. bueno, pero no sé si es una supuesta, porque finalmente... No, efectivamente hizo está la enfermo evaluación y hoy está aún porque, más enfermo. Porque ¿no? además acá se había clavado una idea que era falsa, ¿no? Que decían no puede haber un indulto porque está condenado por lesa humanidad. Hoy día ya está claro que no existe ninguna condena de lesa humanidad. Hay homicidio calificado. No existía ese delito en ese momento y no existe el día de hoy tampoco, ¿no? Bueno, creo que ahora, por el Estatuto de Roma, hay unas situaciones ya vinculantes. Claro, pero en ese momento no existía. Pero además hay algo que no se deja claro, que mucha gente debe decir, bueno, no es lesa humanidad, pero también es homicidio. Sí, pero ojo, el presidente Fujimori no está acusado por tener un gatillo y apretar. No, es autor mediato. Él está acusado por una autoría mediata que dice, la teoría, que el presidente debería haber sabido. ¿Cómo? O sea, debería haber sabido, sí. O sea, como él debería haber sabido, él es responsable de los lamentables hechos, obviamente, de la Cantuta y de Agrosalto. Entonces, eso, ahí nomás te da la dimensión tenemos que aceptar el fallo, de una responsabilidad. Sí. O sea, estamos hablando de respetar las instituciones, un fallo de la Corte de una Suprema, responsabilidad política hay que respetarlo. a un tema penal que se lleva con una autoría mediata, ¿no? Entonces, como se respeta ese fallo, a pesar de que esa autoría mediata, cualquier persona cuando de frente se da cuenta que suena un poco descabellado, para mí, igual se tiene que respetar el indulto. Y si conversó Kenji con el presidente Kuczynski o no, el indulto es el indulto. Y eso sí no está en discusión para nosotros y creo jurídicamente tampoco. Y eso es lo que ha evaluado el Tribunal Constitucional. Porque no va a evaluar el Tribunal Constitucional. Algunos escucho que dicen, pero ellos no se acuerdan del Tribunal, lo mismo, ¿no? En el caso de Kenji Fujimori, el Tribunal lo que está evaluando es si correspondía o no a la Corte Suprema y al otro juez haber anulado un indulto que constitucionalmente estaba bien hecho por la facultad que tenía el Tribunal. Claro, nada más. Eso es correcto. La pregunta del millón, Lucho. Si hay una vacancia, ¿Keiko va a postular? A ver, como creo que le preguntaron la vez pasada, ya no está ahorita viendo esos temas de postulación, pero nosotros no estamos pensando en una vacancia por la elección, ¿no? Porque lo he dicho, creo, la vez pasada. No, claro, están pensando en una vacancia para salvar al país de esto. En tu programa creo que lo dije, si el presidente Castillo entendiera que se podía reunir con 6 o 7 grupos de oposición, no pues con los niños, ¿no? Sino con los grupos y decir, oye, y no pedirle ministros a cada grupo, porque eso es repartirlos, no, sino que busque a los mejores peruanos. Tú dirías, bueno, acá hay una capacidad de enmienda. Pero si no, la vacancia se da. Pero hay un doble discurso. Él dice que sí lo está haciendo, pero los resultados no. No se ve eso. No ha cambiado ningún ministro de los que están cuestionados. ¿Y qué piensas de Condori? ¿No te parece tan mal? No, yo creo que, a ver, en general a mí no sé qué ministro podría, no conozco a todos, o sea, tampoco quiero hablar mal, pero creo que no conozco ningún ministro que resalte, ¿no? Lo que pasa es que Condori u otro ministro que me parece fatal, yo a mi bancada le recomendaría que escoja bien la batalla, ¿no? Porque esta es una batalla donde tú te desgastas. No se dejen llevar de las narices por otros intereses. Sí, claro, porque acá hay varios intereses, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, como te digo, los que lo han llevado al gobierno, han cogobernado. Por eso se frenaron un poco con la iniciativa contra el ministro de Transportes en ese momento, antes de saber las delaciones de Karelim López, ¿no? Sí, claro, es que, digamos, no había un tema que sea tan explosivo. Habían cuestiones que no nos parecían bien, pero hay objetivos mayores. Y el objetivo mayor también es mantener la unidad de la oposición. Mira, nosotros... No, pero es verdad que hay que escoger bien las batallas, porque todos los días nacen nuevos conflictos, claro, o sea, denuncias, problemas. Tu batalla no son lo que la señora Susel Paredes quiere, claro. Esas no son tu batallas. Las batallas, o sea, si ellos han puesto a este señor de presidente, que cada uno suma su batalla. Nosotros tenemos nuestra batalla. Nuestra batalla, primero, defender la democracia, cuidar el Congreso, que ya le puso el alto, para que no exista el famoso, la Asamblea Constituyente. Y después... hemos presentado las mociones de vacancia. Bueno, y las precisiones sobre la cuestión de confianza y todo, ¿no? Que era muy importante que todo eso se ha avanzado gracias a que los grupos de oposición se han mantenido en coordinación. La presidenta Alba, repito y saludo su gestión, es la que ha llegado con este grupo de oposición. Claro, en el camino, yo sé, en la experiencia parlamentaria se van quebrando algunos y vas perdiendo esa cohesión y hay que cuidarla. Entonces, cuando tú tienes a 10 ministros malos, gracias a la Verónica Mendoza, ¿no? A toda esta gente, gracias a ellos, y después ellos te empiezan a decir, ¿y por qué no censuran a tal persona?
Yo a los congresistas de mi partido le diría, oye, ustedes no tienen por qué irse del análisis. Ellos van a decidir, los señores congresistas son los que deciden. Pero si me pides una opinión, yo no estoy yendo ahorita a las reuniones porque las preside felizmente la presidenta hoy día, que ya no tiene las limitaciones para reunirse con algunos congresistas, que antes la tenía. Pero cuando me preguntan, yo le digo lo que te digo con sinceridad y delante del público. A ver, las batallas yo no las escojo las que la señora Mirta Vázquez dice, ni las que la señora Zoe Paredes dice. Las batallas las hemos elegido de un comienzo, que fue advertir al Perú lo que se venía. Y hoy día, ya que está en el gobierno, es cuidar, por ejemplo, esta coalición de la oposición, no desgastarte, sino ir al objetivo principal, cuidar el Parlamento, que es el bastión que tenemos para poder defender la democracia, con mal, bien sus cosas, hay cosas que no me gustan, a veces medio populista, a veces no tan populista, pero bueno, esa es la democracia, ¿no? Muy bien, Lucho, te agradezco mucho por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Siempre un placer conversar contigo y les deseo lo mejor en efectivamente esta lucha tan difícil desde el Congreso, que efectivamente es impopular, es fácil golpearlo, pero que es lo único que ahorita nos mantiene en democracia. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y ahora vamos a cambiar de tema porque César Cornelio ha logrado infiltrar a algunas personas que han podido sacarle algunas declaraciones a los profesores en las escuelas públicas. ¿Cómo están después de 2 años de haber estado ausentes en las aulas? ¿Qué tan afilados están los conocimientos de los educadores públicos? ¿Qué tanto trata de proteger el profesor Pedro Castillo? No cree en la meritocracia, cosa que es muy importante por algunas de las respuestas que usted va a escuchar en este extraordinario reportaje. ¿En qué año se descubrió Machu Picchu? No la recuerdo. Sí lo leí, pero ya tengo la fecha. Y lo último, el primer Inca. El primer Inca Examen sorpresa a los maestros de la educación pública del país. Con la ayuda de nuestra colaboradora Andrea Guevara, una joven actriz que se hizo pasar como escolar y burló la seguridad de los colegios como Alfonso Ugarte, Isabela Católica, Melitón Carvajal y César Vallejo de la Victoria. Con ella descubrimos el increíble y dramático nivel de cultura general de los profesores. Año del combate de 2 de mayo. Ay, combate de 2 de mayo. Alternativas, pues. No, es para responder. Espérate. Combate 2 de mayo, combate 2 de mayo. Mañana. Después de 2 años de dictar clases virtuales, sepa qué tan preparados se encuentran los maestros responsables de la educación pública del país. ¿Me puede ayudar con alguna pregunta, por favor? ¿En qué año se descubrió Machu Picchu? ¿En qué año se descubrió Machu Picchu? ¿En qué año se descubrió Machu Picchu? En 1918 creo. No sé, ahí vamos a ver. 1913, ¿ves? Me equivoqué por 5 años. ¿En qué año se descubrió Machu Picchu? 1800. ¿En qué año se descubrió Machu Picchu? ¡Wow! Mucho tiempo. Una prueba sencilla con temas que suelen asignar en tareas repetidas hasta el hartazgo. Primerito. Es La primerita fue, a Taiwán, porque buscaría el primer Inca. Pero si es delirante, ¿por qué no vinieron temprano? Año del combate de 2 de mayo. No, el año. El año. Estas imágenes se replican en todo el país. Miles de padres esperando ansiosos la salida de sus hijos, luego de haber invertido en la odiosa y costosa lista de útiles. Anhelan que su inversión valga la pena y que sus hijos reciban una educación de calidad. Año del combate de 2 de mayo. El año de la batalla de combate de 2 de mayo. El año de la batalla de combate. De 2 de mayo. Año de 2 de mayo. Intimidados ante preguntas cuyas respuestas evidentemente no conocen, terminan apelando al milagroso San Google.
Primerita. ¿Quién descubrió Machu Picchu? No, profesora, muy rápido. Según Perú Ray, a partir de ese momento... Esta es la verdad sin anestesia de nuestra educación. Preguntas básicas que cualquier estudiante debería y podría responder y que estos profesores delegan a Internet. Julio Ramón Ribeiro. ¿Usted se acuerda? Obras de Julio Ramón Ribeiro. ¿Usted no se acuerda? No se literaron. Cuentos de circunstancias. Obra de Julio Ramón Ribeiro. ¿Tú eres el literato o no? Sí, sí, literato. No, si no me acuerdo. Grandioso. La ciudad y los perros. ¿Ya? La fiesta del chivo. Travesuras de la niña mala. La fiesta del chivo, la fiesta del chivo. Primerita. Los profesores consultados por nuestra colaboradora pertenecen a los colegios emblemáticos, símbolo del modelo educativo peruano. Sus respuestas no son para reír, sino para llorar y permiten entender por qué el Perú está en el puesto 64 de 77 países en la última prueba PISA. Presidente del Poder Judicial. Presidente del Poder Judicial. ¿Qué tanto saben nuestros profesores de la actualidad local? Presidente del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial. Eso sí, no me acuerdo. Sí he escuchado, pero no recuerdo para qué. No, mejor fue. ¿Cómo se llama? ¿Ella no es la presidenta? No, del Poder Judicial. Y presidente del Poder Judicial actual. Presidente del Poder Judicial. Ay, el viejito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el ministro? Ay, lo tengo en la punta de la lengua. ¿El Poder Judicial cómo se llama? Hay que buscarlo ahí. El nombre lo he escuchado. El presupuesto de educación para el 2022 es de 35.700 millones de soles, 2.600 millones de soles más que el 2021. De ese monto, 7.400 millones de soles van a la infraestructura y equipamiento de colegios, cuando lo que también se cae a pedazos es la formación de los docentes. Hoy hemos comprobado una vez más lo que señalan los estudios internacionales sobre la educación del Perú. ¿Qué hará ahora el profesor Pedro Castillo cuando escuche la respuesta de sus colegas? ¿Les recomendará la parábola del pollo? Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Por eso la meritocracia es tan importante, para que los mejores maestros vayan a enseñarle a nuestros hijos en las escuelas públicas. Pero eso es precisamente lo que no quiere la facción del magisterio que representa el actual presidente Pedro Castillo. Eso debería dejarnos mucho que pensar. Y con esto terminamos el programa. Quédese en compañía de Rey con Barba. Con nosotros será hasta el próximo domingo, si Dios quiere.